Lionel Messi no volverá al Fútbol Club Barcelona. Ha acabado aceptando la propuesta de David Beckham en la MLS. ¿Qué le esperará al argentino en Miami? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos aquí al Estadio Johan. En esta ocasión nos juntamos con el gran Jaime Ojeda para hablar un poquito de qué se va a encontrar Lionel Messi en Miami. Pero antes de todo, Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí para hablar un poquito de la MLS, esto que tantas turras doy yo por Twitter, y a ver si con el tema de Messi consigo reenganchar ahora un par de culés a la liga. Antes de comenzar y que te atraque aquí un poco para ver qué se encuentra el argentino, véndenos un poco dónde encontrarte, Jaime. ¿Qué haces? Cuéntanos cositas. Bueno, me pueden encontrar en Twitter, ahí, bueno, yo soy periodista, me dedico básicamente a cubrir la información de la MLS, de la selección de Estados Unidos, el mundo del negocio del deporte y de los medios de comunicación alrededor del fútbol en el ámbito norteamericano. En Twitter, @JaimeOR96, cuento pues todo este tema. Me pueden seguir por ahí. Y llevo, creo que son ya 10 años, no, incluso más, casi 15 años probablemente cubriendo todo esto. Me surge a raíz de cuando España en la Copa Confederaciones perdió con Estados Unidos. Ahí un poco me enganchó el tema de, oye, ¿por qué Estados Unidos nos está ganando a nosotros? Evidentemente sabiendo desde antes que David Beckham había llegado a la MLS en 2007, en España aquí se empezó a publicitar un poco por qué se estaba yendo para allá, pero yo creo que mi punto de inflexión fue el 2009, el engancharme y sentirme atraído por el fútbol de allá, o el soccer, como lo dicen ellos. Muy bien, Jaime, pues con esta presentación, controlas de la MLS, controlas de tema negocio, creo que es perfecto para hablar de Messi, buen currículum a tus espaldas. Quería preguntarte, Messi tenía tres opciones. Al principio de que se abriera el culebrón, parecía que el Inter de Miami quedaba un poco como en segundo plano. Y quedaban realmente dos opciones que parecían la pugna. Una era Arabia Saudí, que decían que la oferta había subido a 500 millones por temporada durante 3 temporadas, es decir, estamos hablando de 1.500 millones de euros, una barbaridad. Y luego era su Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, que es el club que le ha dado a conocer, el club de sus amores, que por situaciones un poco fuera de lo deportivo, más en lo económico, tuvo que abandonar e ir a un PSG donde él reconoce, y lo hemos visto en la entrevista, que no pasó un buen momento. Tú, como seguidor de la MLS, ¿cómo has vivido todo este show? Bueno, a mí me ha sorprendido mucho que la oferta de Arabia Saudí incluso se haya podido plantear como una opción, ¿no? El hecho de que Cristiano Ronaldo se fuera para allá, para mí ya era un indicativo de que dos estrellas como tal podían caber en una misma liga. Ya ocurrió incluso en España, aquí, en los años en los que ambos compartieron rivalidad estando en el Madrid y en el Barça. Pero a mi entender, estando ya Cristiano en Arabia Saudí, yo creo que el fútbol, el negocio que se iba a montar allí iba a girar únicamente en torno a una persona. Yo no veía a Messi compartiendo de escenario otra vez con Cristiano y sí mantenerse un par de años más en Europa. Es verdad que por la situación que atraviesa el Barcelona, por el hecho de que él en el PSG no estaba nada cómodo, podemos decir, y que prácticamente no tenía ninguna otra opción en Europa, a mí el escenario de que se fuese a Miami lo veía bastante factible, sobre todo por el hecho de que familiarmente parece que la mujer y los hijos buscaban una situación un poquito más tranquila, más cómoda que lo que han vivido, pues ya sea en Barcelona o en París. Yo creo que ahí la MLS con esa vía de Miami, yo creo que la vi bastante factible y al final, mira, se ha terminado llevando a cabo. Además, si no me equivoco, Lionel Messi él ya tenía propiedades, ¿no? En Miami, es decir, que no es una ciudad, digamos, nueva para él. Sí, no solo tiene una casa allí de hace un par de años, también tiene vínculos en el sector empresarial. Messi tiene firmado un acuerdo de patrocinio con Hard Rock Café,
un restaurante basado en el sur de Florida. Y desde hace bastantes años Messi va habitualmente allí a promocionar productos, a hacer algún tipo de gira, digamos, por la ciudad. Incluso no sé si se la ha visto en alguna ocasión en algún tipo de evento de carácter mundial. Pero para mí tenía todo el sentido del mundo que se fuese a Miami, incluso por las conexiones que tiene con el propio equipo, ¿no? Es amigo de David Beckham y hace 6 años, cuando se anunció que el inglés iba a tener un equipo en la MLS, ya incluso le lanzó un guiño, ¿no? Le dijo, a ver si en unos añitos me puedes llamar y me llevas para allá. Al final se ha terminado cumpliendo. Además, cuadraba un poco como su retiro dorado, porque esto sí que se hablaba hace tiempo. Apareció Arabia Saudí un poco porque ahora ha sido el boom, ¿no? Pero además, contractualmente cuadra incluso. Se han dado muchos temas que han conseguido que esta opción sea viable. Una, el tema familiar que comentabas. Otro, el tema que es como muchas comillas, segundo hogar, es decir, que va a estar cómodo, no como a lo mejor le ha pasado en París. Y quería comentarte, el contrato consta, por lo que se ha ido filtrando, que evidentemente el contrato de Messi es faraónico y es un poco más complejo de quizás lo que vamos a hablar hoy aquí, la información que tenemos, pero en principio firma por 3 temporadas con cláusula de salida en los 2 primeros años, es decir, que se habla de un consenso mutuo. Esto, mucho asterisco, no queda muy claro qué opción va a tener, pero ese contrato en teoría finalizaría en 2026. Es el actual vínculo que Messi tendría con el Club de Fútbol Internacional de Miami. En The Athletic han filtrado que las claves, Jaime, del contrato son acuerdos con Apple, la propia MLS y Adidas. ¿Nos explicas un poquito a qué se debe esto? Sí, a ver, el acuerdo con la MLS evidentemente es un acuerdo puramente deportivo. Va a cobrar, me parece que fue la cadena SER que filtró su sueldo, en torno a 50 millones anuales. Está muy lejos, evidentemente, de lo que le ofrecía Arabia Saudí. 50 millones anuales que evidentemente solo dependen de su rendimiento deportivo. O sea, se le va a pagar 50 kilos por jugar al fútbol. Pero ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente Messi no se va a ir solo a la MLS por 50 millones. Está teniendo acuerdos con Apple y con Adidas, en el sentido de que con Apple va a recibir dividendos procedentes de lo que se genere de las suscripciones al MLS Season Pass, que es el servicio de streaming que ha creado Apple, que es la titular de los derechos televisivos de la MLS, para que se vean los partidos de la MLS en todo el mundo, ¿no? O sea, me parece que son $15 por suscripción mensual, si no me equivoco. Pues pon tú que a lo mejor Messi se lleva de ahí un 20%. Al final de todo ese dinero se acabará llevando dividendos. Con Adidas es una situación similar. De todos los productos o de las ventas que se generen relacionadas con la estancia de Messi en la MLS, va a recibir el argentino dividendos procedentes de esas ventas. Al final se parece mucho al acuerdo con el que David Beckham llegó al Los Angeles Galaxy en 2007 cuando fue a la MLS, porque en aquel momento Beckham lo que se aseguró fue llevarse también dividendos por la venta de merchandising, por la venta de recuerdo que es que se comenta mucho, pero incluso se llevaba dinero por la venta de cervezas y perritos calientes en los estadios. O sea, hasta ese punto consiguió ese acuerdo Beckham, que se llevaba muchísimo dinero por parte que no era su salario como tal, ¿no? Entonces Messi, bueno, ha conseguido un acuerdo bastante similar, muy jugoso para mí, y el hecho de que termine en 2026 el contrato es un indicativo de lo que busca no solo la MLS con eso, sino Messi. ¿Por qué? Porque en 2025 se va a celebrar la Copa América en Estados Unidos y porque en 2026 se va a celebrar parte del Mundial, casi la totalidad, también en Estados Unidos. Yo creo que Messi tiene la intención no solo de llegar a la Copa América y jugarla con Argentina, sino de llegar al Mundial. Es lo que decía un poco en la entrevista, estará alejado del foco, pero con los visos que tú dices, con ese objetivo final de Copa América Mundial, como para mantenerse en plenitud dentro de las posibilidades que tenga en la edad, pero yo creo que el gen competitivo lo tiene y eso es una realidad. Lo es que han parado el contrato, que al final, en resumiendo, es el salario que le da la MLS, el porcentaje que recibe de Apple por nuevas suscripciones, que ahí será un contrato mega enorme, y el porcentaje que reciba de Adidas.
otro punto importante, se me olvidó comentar, cuando una vez se retire o deje sus actividades futbolísticas con Inter Miami, va a tener la opción preferencial de adquirir un porcentaje accionarial en un equipo de la MLS que todo indica que va a ser Miami. Con lo cual, al final también va a obtener rédito porque se va a convertir en copropietario de un equipo de la MLS que no sé si bueno, actualmente los valores de la MLS están al alza. El valor de cada franquicia ahora mismo, el promedio está en torno a los 600 millones de dólares. La de Los Ángeles Fútbol Club es la más cara ahora mismo y cuesta 1.000 millones. Eso significa que los equipos de la MLS ya valen incluso muchísimo más dinero que muchos equipos de la Premier League inglesa. Con lo cual ahí me estaría sacando bastante rédito y para mí es un negocio redondo. Ajá. Es decir, que estamos hablando de que el contrato, a lo que es a efectos de salario, está muy alejado de Arabia Saudí, tampoco es tan lejano de los 25 millones que se hablan del Barça, bueno, es el doble, a ver, y son millones de euros, que lo hablamos de cualquier manera, pero claro, introducimos Apple, que Messi ya tenía cositas con Apple, Adidas, que es la marca que la ha vestido desde prácticamente el inicio de su carrera, el tema de una franquicia futura de MLS y aparte del salario actual. Y estamos diciendo que además va a una ciudad conocida, porque él ya tenía una casa allí y tenía negocios allí. Es decir, que la verdad que todo cuadraba y además con una persona de confianza como es David Beckham, también con visos empresariales a la cual fijarse, ¿no? Hemos nombrado mucho a Beckham, al final es la cara más visible que todos no conocedores de la MLS tenemos del Inter Miami, es una realidad. Además tiene comparativa a nivel contractual, por lo que explicas, de la llegada de Beckham a Los Ángeles en su momento. Mi pregunta es, el impacto de Beckham en aquel momento fue bestial, quizás uno de los hitos más importantes en la historia de la MLS. Estoy leyendo que Messi en 24 horas ha subido prácticamente 4,5 millones al Inter Miami de seguidores en Instagram y eso supone que supera a todos los equipos del béisbol, es decir, de la MLB, de la NHL, de la NFL y de la MLS. Es decir, salvo la NBA, Sí, digamos de que la NBA, el impacto ya es bestial. Y aún no hemos visto, digamos, una foto, porque al final estas que están por aquí en el fondo son edits. Al final estamos diciendo que Messi, aún sin ponerse la camiseta rosa del Inter, ya es un impacto bestial, ¿no? sí, de hecho, ahora mismo en Instagram me parece que Inter Miami era el 8º equipo más seguido de todas las ligas norteamericanas. Eso demuestra el gran impacto que ha tenido Messi en apenas 24 horas. Luego, es verdad que en otras redes sociales el impacto no está siendo tan grande. En TikTok casi se podría equiparar un poco, pero en Twitter y Facebook el crecimiento no está siendo tan notorio. Y luego no solo lo que está generando el impacto en redes sociales, sino es que el calendario que le queda por delante a Inter Miami, todos los partidos que juega fuera de casa en la MLS, ya se han vendido todas las entradas de todos los equipos a los que va a ir a jugar Inter Miami, incluso a estadios a los que Messi no va a llegar a jugar porque va a llegar después. O sea, dentro de una semana va a jugar Inter Miami y ya está todo vendido sin que Messi vaya a jugar allí, ¿no? Quizá por el hecho de que a lo mejor se presenta en los estadios, hace un tour de momento, porque hasta el 5 de julio, que no abre la ventana de transferencia secundaria de la MLS, no se le puede registrar oficialmente. Se está hablando de que quizás su debut puede ser más en torno hacia agosto, para que tenga un mes de preparación, de descanso y demás, pero ya estamos viendo el gran impacto que tiene. Incluso se está hablando de que ya se están barajando acuerdos de patrocinio tanto por parte de la MLS como por parte de Inter Miami de forma personalizada, y son acuerdos que las cifras que se están manejando son bastante importantes y demuestra evidentemente que su llegada va a ser, si no equiparable, incluso superior a la de Beckham en 2007. Más al lado de redes sociales, quería comentarte lo que tú dices, el crecimiento está siendo ya evidente, aún no hay una publicación real del propio Messi en Miami, pero sí que ha habido una publicación del Inter Miami anunciando su fichaje que ha sido bastante llamativa. ¿Qué te ha parecido a ti? Yo creo que algunos periodistas salen bastante mal parados en ese vídeo. Tampoco voy a comentar mucho más, ¿no? Algunos de ellos incluso no solo son compañeros de profesión, sino que tengo relación con ellos y, bueno,
Pues es una pena, ¿no? Pero como punto de entrada ha estado bastante bien la campaña que han lanzado. Sí, además el mandar callar, digamos, ese silencio, ¿no? Ese final, quizás es un poco como diciendo, oye, aquí está el Inter Miami, hemos podido con el dinero de Arabia, hemos podido con el amor del Barça, un poco de respeto, ¿no? Quizá es un poco el mensaje final que quieren enviar, entiendo, y luego al final en redes ahora va a ser un club mucho más seguido, como ya estamos viendo, sin lo dicho, sin que Messi haya debutado y básicamente sin que se haya puesto la camiseta, porque recordemos que hasta el 30 de junio realmente tiene vínculo con el PSG, a partir del 1 de julio será jugador del Inter Miami. Bueno, todavía no ha firmado nada con Inter Miami, faltan todavía flecos por resolverse en el contrato, ya lo dijo incluso ayer él, pero la MLS en las últimas horas ha emitido un comunicado aclarando que Leo Messi todavía no ha firmado nada y que no hay acuerdo como tal, que todavía hay que trabajar para que el acuerdo se formalice, pero hasta entonces Leo Messi sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain y después del 30 de junio, si no hay nada acordado todavía, será agente libre. Veremos a ver esos flecos que queden simplemente en el trámite que se suele decir y nada, a ver qué pasa si no, pero tiene toda la pinta, al menos con toda la predisposición del Inter Miami y del propio Messi, que todo acabará dándose, entiendo. Quería preguntarte también un poco para conocer dónde va Messi, porque al final es una franquicia nueva, es un club que si no fuera por Beckham quizá no sería muy conocido en España. Que me expliques un poquito cómo surge este club. Entiendo cronológicamente, a lo mejor me equivoco y me corriges, pero el fútbol en Miami desaparece del foco en 2002 porque desaparece el Miami Fusión. En 2007 surge un poco la idea de este club. En 2014 es cuando se inicia, digamos, oficialmente que esto es un proyecto y en 2018 se acepta esta opción de Inter Miami como franquicia MLS, dándose su debut en 2020 para la temporada 2021, ¿no? Sí, incluso antes por el camino, el Fútbol Club Barcelona estuvo interesado en abrir una franquicia, una sucursal en la MLS basada en Miami. La Major League Soccer dijo que no le interesaba. La oferta que hacía el Barça tampoco era muy atractiva en términos económicos, digamos. Y al final fue Beckham, ¿no? Porque él en su contrato con LA Galaxy, no sé si lo dije antes, se guardó la opción de abrir una franquicia con un coste solo de 25 millones cuando la ejecutó. Bueno, cuando firmó aquel contrato recuerdo que la gente se escandalizó mucho diciendo es mucho dinero, 25 millones, porque en aquel momento se estaban pagando entre 7 y 10 millones por las tarifas de expansión para abrir nuevos equipos en la MLS, ¿no? Cuando él firmó por 25 millones esa opción, a la gente le pareció mucho, pero es que cuando la ejecutó en 2016, 2017, me parece que es cuando hace efectivo el pago, las tarifas de expansión ya estaban en 150, en 325 millones de dólares, ¿no? Al final fue una ganga. El equipo empezó a competir en 2020, justo unas semanas antes de que estallara la pandemia. Aquella primera temporada, bueno, fue quizá no la que hubieran esperado, ¿no? Porque estaba el estadio vacío, se tuvieron que ir a jugar en una especie de torneo burbuja. Al final el impacto mediático del club en su primer año de vida no fue el esperado y quizás les ha pasado factura, ¿no? Porque a día de hoy todavía vemos un equipo bastante en pañales en muchas cosas. Me parece que hasta el año pasado no tenían sponsor en la camiseta delantera. Algo bastante llamativo, teniendo incluso a David Beckham con todos los contactos que tiene y demás. Y es una franquicia incluso que ha sufrido bastantes reveses en el ámbito extradeportivo. Han hecho trampas en cuanto a las reglas de confeccionar las plantillas, han violado el límite salarial en que establece la liga, han tenido más designated players, más jugadores franquicia de los permitidos. Y luego en el campo, a pesar de haber cometido tantas trampas, tampoco han rendido, ¿no? Se han clasificado nada más que una vez para los playoffs. Y bueno, esta temporada están últimos. Bueno, no están últimos, están antepenúltimos, pero últimos de su conferencia y sufriendo bastante en realidad. Todos tenemos en mente a David Beckham, pero no es propietario único del club. Cuéntame un poquito cómo surge y quién pone el dinero ahí en Inter Miami, aparte de David Beckham.
De hecho, Beckham como tal no es ni siquiera el copropietario mayoritario de la franquicia. Él evidentemente fue la cara visible y a partir de quien se pudo abrir una franquicia en Miami, porque él al final con su opción preferencial de 25 millones fue el que abrió las puertas a que muchos otros inversores se interesaran en invertir en esa franquicia. Actualmente el grupo propietario lo componen los hermanos Jorge y José Más, y me parece que un 15 o 20% de la propiedad del club está en manos de Ares Management, que es una empresa de capital riesgo, si no me equivoco. Y David Beckham, si los cálculos no me fallan, me parece que tiene el control de un 10, 15, como mucho 20% de lo que es el club, ¿no? Evidentemente es la cara visible porque es David Beckham, pero el dinero, según tengo entendido, no lo pone él como tal, lo ponen evidentemente los hermanos Más, y son precisamente quienes van a poner el salario de Leo Messi y de las futuras estrellas que lleguen al club. Beckham al final no deja de ser está mal que lo diga así, pero un relaciones públicas, con mucho Sí. dinero. Al final los hermanos Más, si no me equivoco, compraron acciones a Marcelo Claure, que era anteriormente también quien estaba metido ahí en el ajo, para entendernos, es decir, que ahora son los accionistas mayoritarios. Y además, si no me equivoco, Jorge Más también está vinculado con el Zaragoza, porque en junio del año pasado, es decir, hace un año, también es propietario del club Maño, ¿no? Sí, no recuerdo bien si es José Más o si es Marcelo Claure, fíjate. Porque sé que Claure era propietario también del Club Bolívar en Bolivia, y no sé si el Zaragoza pertenece a él o a los hermanos Más. Eso ahora mismo me estoy perdiendo, pero la vinculación evidentemente existe incluso con el Girona, porque Marcelo Claure es propietario minoritario del Girona junto al Manchester City. Y evidentemente sigue conservando relaciones con Inter Miami, con lo cual ahí hay una especie de círculo o de puente aéreo entre Miami, Bolivia, Girona y Zaragoza, ¿no? Muy bien. Pues nada, puesto un poco las bases del club, cuéntame un poco, porque también ha sido una de las cosas, si no me equivoco, cuando yo seguía un poquito más la MLS y se hablaba del inicio de esta franquicia, eran los problemas en relación a la construcción del estadio. Era, creo que una de las cosas que siempre era como una piedra en el zapato, de que no conseguían tirar adelante. Ahora están jugando, si no me equivoco, en el DRV PNK Stadium desde 2020, creo que lo construyeron, pero está en Fort Lauderdale, ¿no? Que está un poquito más lejos de Miami, pero en 2025 se construye un gran estadio, ¿no? Cuéntame un poquito cómo está ese tema. Sí, bueno, realmente Fort Lauderdale es otra ciudad y está bastante lejos de Miami. La gente siempre hay muchos memes en internet de, oye, se llama Inter Miami el equipo, pero es que no están jugando en Miami, es como si el Real Madrid jugase en Getafe, ¿no? Bueno, pues se da esa circunstancia, evidentemente, porque Miami tuvo que empezar a competir sin tener estadio cerrado. La propuesta inicial era construir en uno de los barrios de Miami, en Overtown, otro era en Little Havana, si no recuerdo mal. Ninguna propuesta le salió a tiempo y se tuvo que marchar a Fort Lauderdale, que está, pues no sé si son 60 millas al norte de Miami. Y como tal, bueno, pues tuvieron que montar ahí un estadio que en realidad es prefabricado. Es uno de estos estadios que se construyen en menos de 6 meses, de una estructura metálica, y hasta 2025 que no se termine de construir el estadio que está proyectado, seguirán jugando ahí. Una vez lo consigan, derruirán ese estadio, lo harán mucho más pequeño para que juegue el equipo reserva, el filial ahí, y tener toda la estructura de la academia, el centro de entrenamiento del primer equipo y demás. El estadio que están pensando en construir, bueno, que ya está en marcha en realidad, va a estar no en el centro de Miami, pero prácticamente en el centro, en lo que ahora mismo es un campo de golf y un club de campo. Va a costar el proyecto $1.000 millones, y no solo va a ser un estadio, sino que va a incluir pues parques, campos de béisbol, de recreación y demás. Es un estadio al final que está enmarcado dentro de un distrito de entretenimiento y negocio, que es al final con lo que hacen dinero muchos propietarios de la MLS, porque los equipos como tal no generan dinero, sino generan pérdidas incluso, pérdidas económicas,
pero eso lo subsanan evidentemente con estos distritos de entretenimiento y negocio que están montando alrededor de sus equipos, ¿no? Y eso es básicamente en lo que se basa Inter Miami ahora mismo, a la espera, evidentemente, de terminar de construirse el estadio, porque tienen que solventar algunos puntos, como es el tema de el estado del suelo en el que se va a ubicar el futuro estadio, ¿no? Porque está lleno de amianto, un montón de productos químicos terribles para la salud, y tienen que limpiar todo eso y demás antes de empezar a construir, pero ya está en marcha. El estadio actual que dices que es prefabricado no tiene nada que ver con el equipo de la NASL antiguo, el Fort Lauderdale Strikers. Sí, es que está justo donde estaba el antiguo estadio. Tuvieron que tirarlo abajo porque la estructura que estaba en un estado pésimo. Y básicamente es el mismo lugar, sí. Y luego la otra pregunta que te quería hacer, si no me equivoco, el actual tiene 19.000, un aforo de 19.000 personas, más o menos arriba abajo, y el nuevo tendrá 25.000. ¿Se queda corto? ¿Es seguro para un tipo como Messi? ¿Cómo está ese tema? ¿Hay miedo, bueno, entre comillas, en que se pueda sobredimensionar su llegada a un estadio de estas características? Hay un problema aquí porque el estadio inicialmente, la propuesta era de 25.000 asientos. Hace unos meses, cuando se terminó de aprobar el plan para construir el estadio, una de las exigencias que estableció el alcalde y la comunidad de la ciudad fue que el estadio se ampliase a 45.000 asientos para que pudiesen compartirlo no solo Inter Miami, sino el equipo de fútbol americano de los Hurricanes de la Universidad de Miami. ¿Qué es lo que pasa? Que al final todo parece que no se va a ampliar, se va a mantener en 25.000 asientos. Y lo cierto es que, bueno, mientras esté Messi ahí, parece que el estadio se queda bastante chico, ¿no? Porque Messi perfectamente podría llenar un estadio de 100.000 espectadores y 25.000 asientos se queda corto. Con esto, evidentemente, hay luego dos vertientes, ¿no? La primera, con un estadio tan pequeño, hay mucha demanda de asientos y puede subir los precios de manera exorbitada porque la gente lo va a pagar. Ahora mismo las entradas para ver a Messi en Los Ángeles, cuando vaya a jugar para allá, el mínimo están 400 y pico dólares por asiento. En Atlanta me parece que se están pagando ya 1.000 y pico dólares. Si tú pones el estadio tan pequeño y la demanda es tan alta, puedes poner las entradas perfectamente altas. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente la demanda puede ser tan alta que incluso la gente no llegue a ver a Messi en todos los años que esté allí, ¿no? La otra opción, ¿cuál es? Porque parece que no se va a ampliar el estadio 25.000 asientos a más. La otra opción que queda es jugar en el Hard Rock Stadium, el estadio de la NFL, de los Miami Dolphins, que tiene 65.000 asientos ampliable a 70 y pocos mil. Eso evidentemente ya es un estadio de clase mundial, más a lo que está habituado a jugar Messi en escenarios como el Camp Nou, como el Parque de los Príncipes y demás. Y yo creo que va a ser, al menos este año, una opción recurrente para partidos muy importantes. Véase, por ejemplo, un derby contra Orlando City, un partido de mucha altura, a lo mejor contra un rival potente como entre Los Ángeles y demás. Y quizá para años posteriores, en el calendario de 2024, 2025, quizá se pueda jugar todo el calendario ahí, esperando a que se construya el estadio que tienen propuesto, o partidos selectos y compaginarlo con el estadio de Fort Lauderdale, ¿no? Sí que he leído que las instalaciones sí que son específicas de fútbol, que hay otros equipos de la MLS que a veces comparten con otros deportes, al ser también mayoritarios, de gran nivel por lo que he leído. Además, el Barça en la gira, si no me equivoco, del año pasado en USA fueron a utilizarlas, y también Argentina pre-Mundial de Qatar estuvieron allí. Es decir, que el club está intentando adaptarse al soccer, ¿no? Al fútbol, que escuchaba el otro día una broma que no sabían si Messi iba a conseguir cambiar el nombre de soccer a fútbol. No lo creo que... No, esto. Y nada, un poquito ya puestos estos cimientos, vamos a lo deportivo, que evidentemente mucha gente lo que ha hecho es entrar a cualquier aplicación de marcadores y ver cómo le va al Inter Miami, y se ha encontrado con, como has dicho anteriormente, últimos en conferencia este, con un Phil Neville, amigo de David Beckham de su etapa en el United, despedido
porque después, si no me equivoco, de 15 partidos solo había ganado 5, y ahora están, eso sí, van últimos, pero están a 6 puntos del playoff, es decir, que bueno, que se puede revertir la situación. Están en semifinales de la USA Open, que para que nos entendamos es una especie de Copa del Rey a nivel de Estados Unidos, y luego se dice, no sé si me corregirás, y ahora me hablas un poco de toda la faceta deportiva, que la competición que yo ahora, la verdad que no la tenía conocida, que era la Leagues Cup, que engloba, entiendo, a equipos mexicanos y estadounidenses, que siempre ha habido una gran rivalidad, debutan el 22 de julio contra Cruz Azul. Se dice que podría ser la fecha de debut de Messi y se podría dar en el Estadio Azteca, ¿no? Bueno, por partes. Me tendrás que recordar porque igual me olvidé de todas las preguntas que me has hecho. Pero bueno, el equipo deportivamente, para mí, podemos estar hablando incluso del peor equipo de la liga en cuanto a confección de plantilla, lo desequilibrada que está, lo inestable que son algunos jugadores. A mí me parece que estamos probablemente ante el peor equipo, si no, bueno, uno de los 5 peores. Yo realmente no creo que ni siquiera con Messi vayamos a ver a Miami entrar en playoff. Es verdad que, como has dicho, está a muy pocos puntos, a 6 si no me equivoco, de entrar en playoff, pero las sensaciones que da este equipo, la dinámica que lleva, el haber arrastrado durante tanto tiempo, tener a un entrenador como Phil Neville, eso evidentemente va a costar deshacerse de todos los parámetros de juego que hay instaurado en el equipo. Un nuevo entrenador costará que aplique los suyos. Yo creo que Miami esta temporada, si consigue clasificarse para playoff, es todo un éxito. Pero realmente no creo que tenga equipo para eso, ni siquiera con Messi o aunque lleguen otras estrellas. Al final, la reconstrucción del equipo tendrá que surgir a partir del próximo invierno. Las temporadas en Estados Unidos son en año calendario, en año natural. Y también se espera que sea a partir del invierno porque Miami lleva arrastrando desde 2021 una sanción importante de la liga por las violaciones del roster que hicieron, registrando jugadores cuando no tenían que registrarlos y demás. Entonces se las acaba a final de este año todas esas sanciones económicas que tienen y quizá a partir de invierno el director deportivo ya se pueda poner manos a la obra, a quitarse contratos de encima de jugadores que no son nada válidos para jugar ni siquiera en la MLS, y empezar a contratar jugadores de un perfil más elevado y que se adecuen un poco a lo que quiera el nuevo entrenador, ¿no? Que todo indica que va a ser el Tata Martino, con lo cual Messi va a rodearse otra vez de no solo de los jugadores que vayan llegando nuevos, que probablemente lo va a conocer muchos, o sea, la de Di María, Luis Suárez, Sergio Busquets y demás, sino también de un entrenador con el que tiene bastante buena relación, por lo que se dice, no solo por su etapa en el Barcelona, sino porque también coincidieron en Argentina, que lo voy a contar yo a los espectadores del estadio, ¿no? Pero yo creo que esta temporada el equipo no está para mucho más. Sí que es verdad que en la US Open Cup tienen la vía de conseguir un título y darse una alegría, ¿no? Al final les quedan 2 partidos, las semifinales y la final. Miami, para que albergue la final, tendría que ganar su partido, evidentemente, y que también lo ganase Houston, si no me equivoco, con lo cual jugarían la final en Miami, probablemente en el Hard Rock Stadium, con 65.000 personas, para que vean el título de Messi y demás. Y eso les daría quizá la posibilidad más cercana de clasificarse para la Champions Cup, ¿no? Que es la Champions League de Norteamérica. Y es la única posibilidad que tiene Messi de disputar el año que viene una competición continental, ¿no? Hablando de competición continental, Leagues Cup. Porque ahora Jaime, para que lo entendamos, la Champions de Norteamérica es la competición que acabas de comentar y sí. se fundó como competición nueva, no tiene muchos años, la Leagues Cup, ¿no? Que es únicamente en México y Estados Unidos. Exactamente. Bueno, a ver, aquí el problema surge. La Champions Cup está organizada por la CONCACAF, que es el símil allí de lo que es la UEFA en Europa. Lo que ocurre con la Leagues Cup es que
los equipos de la MLS y de la Liga MX llevan durante muchos años enfadados con la CONCACAF por lo descuidada que tiene la Champions allí, ¿no? Tanto a nivel organizativo como descontentos por el pobre nivel que ofrecen los equipos que no son de México, Estados Unidos o Canadá, salvando, bueno, al típico equipo centroamericano, caribeño, que siempre da un poco la talla, que puede ser Saprissa y pocos equipos más. Están descontentos eso con el nivel, con la organización, con los premios en metálico que se dan a los, bueno, que se reparten a los participantes. Hasta el año pasado, bueno, no, hasta esta temporada, el campeón apenas se llevaba $500.000. El bote de premios total para la competición era de $1.200.000. Por establecer una comparativa, la UEFA entrega entre la Champions, la Europa League y la Conference 1.700 millones de euros. En la Conmebol, entre la Libertadores y la Sudamericana, se entregan, si no me equivoco, casi 200 millones de dólares. Bueno, evidentemente en la CONCACAF hay una brecha gigantesca y los equipos de la MLS y la Liga MX estaban bastante enfadados porque de alguna forma sentían que tenían que desempeñarse bastante bien en la competición, porque al final no deja de ser un título continental que tiene relativamente cierto prestigio y que clasifica al Mundial de Clubes, pero es que en realidad el retorno económico era tan bajo que incluso salía a pérdida disputar la competición, porque entre los viajes, hoteles y demás, bueno, y el pago a los jugadores y tal, siempre salían a perder. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que han montado su competición paralela, dejando fuera a toda la CONCACAF, solo van a disputar los equipos de la MLS y de la Liga MX, esta Leagues Cup, que tiene así como un formato bastante parecido a lo que va a ser el Mundial a partir del 2026. La competición la van a disputar 48 equipos. Esta temporada serán 47 porque falta un equipo de la MLS que se incorporará después. Pero el formato está planteado para 48 equipos. Es un torneo de knockouts con una fase previa de grupos bastante cortita. Este año se va a disputar la totalidad del torneo en Estados Unidos. Es algo de lo que se quejan muchos aficionados mexicanos porque los equipos de la MLS no salen de su zona de confort, pero está pensado así porque el mercado estadounidense tiene mucho más valor y se gana muchísimo más dinero en términos de venta de entradas, merchandising, concesiones y demás en suelo americano que en suelo mexicano. Por lo tanto, se disputará en Estados Unidos. Y el campeón, curiosamente, de esta competición, tanto el campeón como el subcampeón y el tercer mejor, clasifican para la Champions Cup, que es la competición de la CONCACAF. Ahí hay un rollo raro, evidentemente, se hace así para que la CONCACAF valide de alguna forma esta especie de superliga que se han montado estas dos ligas, pero al final no deja de ser una suerte de proyecto paralelo bastante disidente, ¿no? Y la percepción es de importancia actualmente, sí que a lo mejor por rango histórico la competición de la CONCACAF, pero quizá por nivel la Leagues Cup puede opositar fuertemente, ¿no? Claro, incluso para contrarrestar esto que dice precisamente la CONCACAF anunció hace 2 días, si no me equivoco, que va a subir el premio que se va a entregar a los equipos. El campeón se va a llevar $5 millones, que evidentemente es un salto bastante enorme respecto a lo que se ganaba ahora, que eran $500.000 nada más, de $500.000 a $4,5 millones. Evidentemente la bolsa de premios era superior, yo calculo que estará en torno a los 15-20 millones en total, pero los informes de la industria en Estados Unidos dicen que el bote de premios total que habrá en la Leagues Cup va a ser incluso superior al que va a poner la CONCACAF, ¿no? Sobre todo porque tienen detrás como patrocinadores a Adidas, a Apple y demás patrocinadores corporativos que van a poner mucha pasta. Y en ese sentido parece que incluso en términos económicos va a ser mucho más importante la Leagues Cup que la Champions Cup, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final la Champions Cup da acceso al Mundial de Clubes, ¿no? Incluso al Mundial de Clubes reformado que se va a hacer. Con lo cual, bueno, pues una competición va a tener la importancia deportiva, digamos, de clasificarse a un Mundial, y la otra va a tener el aliciente económico y el aliciente futbolístico en cuanto a nivel.
Son un poco las dos vías, ¿no? Las dos vertientes. Muy bien, pues puestos un poco las bases, has comentado nombres, Busquets, Luis Suárez, Ángel Di María, por ejemplo, pero ¿es viable? Porque al final, para el que no lo sepa, hay un cupo de jugadores franquicias, que tú lo explicarás mejor, pero es un límite salarial al uso. Explícanos un poquito cómo va y si es factible. Sí. A ver cómo explico esto de forma sencilla, ¿no? Porque también en mi cabeza a veces con tanto número y demás es un lío. Actualmente el límite salarial de la MLS está fijado en, si no recuerdo mal, 5,2 millones para cada equipo. Es un límite... En la industria del deporte americano se habla de límites blandos o límites duros en términos de salarios. El límite de la MLS es un límite blando porque permite sobrepasar ese límite salarial, ¿no? Con ciertos parámetros que hay demás. Y uno de esos precisamente es el de los jugadores franquicia, ¿no? Que allí, bueno, el nombre real es Designated Players, la regla del DP. Y hay 3 ranuras de jugadores franquicia, que son para jugadores que van a cobrar por encima de lo que es no solo el salario máximo permitido anualmente para cada jugador, que es de $660.000, me bailan las cifras, pero por ahí andará, 660 o 70.000 dólares por cada jugador. ¿Qué es lo que pasa? Que cada jugador, cada jugador no, hay una especie de fondo específico de dinero que al final no deja de ser dinero del Monopoly, porque no es dinero real, pero se les paga con dinero real. Hay muy pocos jugadores que pueden superar ese cargo límite de salario por jugador de 660, y con los fondos específicos se les puede llegar a pagar hasta 1,6 millones, ¿no? En ese rango, si tienes fondos todavía acumulados, puedes pagar a ciertos jugadores que superen un salario anual de 660.000, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no da para muchos jugadores, con lo cual, si quieres pagar incluso más dinero, tienes que acudir a las 3 ranuras de jugadores franquicias, que esos tienen que superar el 1,6 millones de dólares anuales. En ese rango va a llegar Leo Messi, en esa escala salarial, y al parecer, en teoría debería llegar también Luis Suárez y Ángel Di María con ese estatus, cobrando más de 1,6 millones anuales. En el caso de Sergio Busquets, según los últimos informes que hay en Estados Unidos, dicen que va a llegar cobrando menos de 1,6 millones anuales. Con lo cual entraría dentro del rango de este fondo específico que se le conoce como Target Allocation Money, el dinero del Monopoly del que he hablado, con lo cual sería Busquets en ese rango específico y Messi, Suárez y Di María como jugadores franquicia. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo Inter Miami tiene las 3 ranuras de jugadores franquicias ocupadas. Para liberarlas van a tener que hacer muchos malabares financieros y convencer a la MLS de que están haciendo las cosas bien y no con trampas como la última vez. Ahora van a tener el foco encima por lo que pasó hace 2 años, evidentemente. Pero yo creo que lo van a conseguir porque se da la circunstancia de que uno de los jugadores, Gregore, está lesionado y que además cobra más del salario máximo, 660.000, cobra más que eso, pero menos que 1,6 millones, con lo cual puede ser degradado como juego de franquicia a la escala en la que va a llegar Busquets, con lo cual se liberaría una plaza que sería para Messi. Luego otra plaza, en teoría se podría solventar en lo que la traducción literal al español sería comprar el contrato de un jugador tuyo, que sería algo así como rescindir la vinculación que tienes con un jugador, aunque no del todo, porque seguiría vinculado a la MLS, el contrato se termina con el equipo, pero sigue vinculado a la MLS, tú le pagas su contrato, pero deja de pertenecer a tu plantilla. Se liberaría otra plaza, que sería pues para Di María o para Luis Suárez, y la última ranura, en teoría, la debería liberar Leonardo Campana, si se le presta a algún otro equipo
fuera de la MLS o si se le intercambia en un trato que lo conserve como jugador franquicia en otro equipo de la liga, ¿no? Yo creo que lo pueden conseguir, pero evidentemente dependen de que haya equipos que quieran a Campana, el cual en realidad no tienen ni voz ni voto en la decisión, porque en la MLS los contratos funcionan así, los jugadores pueden ser intercambiados sin el consentimiento del jugador. Y Gregore tampoco pinta mucho aquí porque no dejaría de ganar dinero ni de perderlo, con lo cual se libera esa plaza fácil, y Pizarro, que es el que tiene la otra, se le puede comprar el contrato fácil. Bueno, pues hablado un poco de esto, creo que ya hemos puesto bastante las bases de cómo ha llegado Messi a Miami y cómo es el equipo del Inter Miami. Y solo una cosa para aquí, que los que te estamos viendo y aprendiendo de la MLS actual, la mayoría, la gran totalidad, son hinchas del Fútbol Club Barcelona. Quería preguntarte, la última esperanza que ha sonado por redes es una cesión romántica a lo que hizo Thierry Henry en su momento, retornando al Arsenal. ¿El calendario sigue manteniéndose como en aquellas cesiones antiguas? ¿Lo ves viable? En aquella época era bastante común porque el calendario de la MLS corría desde mitad de marzo a octubre, noviembre. Había muchos meses en los que los jugadores estaban parados. Diciembre, enero, febrero. Eran incluso un poquito más de 3 meses en los que estaban de pretemporada. Y tenía mucho sentido que los jugadores se marcharan de vuelta a Europa o tuvieran sesiones en Sudamérica para mantener el ritmo competitivo. Recuerdo que Beckham también lo hizo muchos años para, bueno, se fue al Milan durante 2 temporadas, sí, 2 inviernos, para llegar con la puesta a punto bien para el Mundial de 2010, recuerdo, se lesionó, al final no pudo ir, pero era bastante habitual eso, ver jugadores regresar a Europa durante unos meses para no solo perder el ritmo competitivo, sino seguir teniendo un poco la exposición europea y seguir midiéndose contra el nivel del fútbol europeo, ¿no? Hoy en día eso no solo es imposible por el calendario que hay en la MLS, que ahora mismo es desde mitad de febrero hasta diciembre, no quedan prácticamente meses para que disputen las competiciones de Europa. Sería prácticamente solo enero, porque tendrían que esperar a que se abra la ventana de fichajes y competir solamente un mes. Y realmente tampoco interesa porque el jugador necesita descanso después de competir durante todo un año y sus vacaciones y demás. Y luego tampoco sería viable porque internamente en la liga, no se dice de forma oficial, pero es prácticamente un hecho, están ya prohibidas las sesiones a otros equipos, ¿no? Pasó incluso con Carlos Vela hace poco, que se habló de un retorno al fútbol europeo para jugar en el Barça la temporada pasada, si no recuerdo mal, y no fue posible porque Los Ángeles dijo que no y porque la MLS en cualquier caso tampoco lo hubiese permitido. Así que en ese sentido, ver a Messi jugar en el Barça 2 meses en invierno es imposible, y la única opción en todo caso sería que una vez termine su vinculación con Miami vuelva a Europa a hacer un último baile, ¿no? en el Camp Nou, cosa que tampoco veo yo bastante factible. Sí, sí, ahora había una parte de la afición que tenía ciertas dudas en el encaje deportivo. Si estamos hablando ya en 2026, se complica todavía más. Es decir, que básicamente la única opción de homenaje será cuando concluya su vinculación con el Inter Miami, hacer algún partido homenaje, o siendo jugador del Inter Miami, que a lo mejor esto interesa a las ambas marcas, hacer algún tipo de amistoso, ya sea en Estados Unidos, ya sea en el Camp Nou para poder despedirlo cuando se reinaugure, perdón. Es decir, opciones posiblemente salgan encima de la mesa. Quizás es una de las negociaciones o acercamientos que ha tenido Jorge Messi con Joan Laporta últimamente. Veremos a ver qué ocurre, Jaime. Eso creo que aún queda lejos. Queda bastante lejos, ¿no? Quizá incluso para 2027 a lo mejor podemos estar hablando. ¿Cuándo se inaugura el Camp Nou? ¿De nuevo cuándo se reabre? Más o menos se estipula que en año y medio volverá a estar activo. Veremos a ver, porque es una obra de
de gran magnitud, ¿sabes estas obras cómo funcionan? Hay cláusulas de penalización, se dice, a la empresa turca que va a hacer la reconstrucción del Camp Nou. Veremos, pero en principio año y medio. Además hay una fecha señalada en el barcelonismo con que en principio se habla de que puede ser viable. Veremos a ver. Es decir, sí que estaría aún vinculado en Miami. Sí, claro, eso te iba a decir, por las fechas, por los tiempos, todavía hay posibilidad de que, pues, o bien en una pretemporada de Miami en enero se dispute un amistoso en el Camp Nou, o que venga el Barça para Miami y disputen en el Hard Rock un partido, bueno, un Messi contra el Barça, quizá incluso una parte con cada equipo, no sé si se podría hacer. Un ratito, ¿no? Que se va a poner la blaugrana, podría ser una opción. Evidentemente creo que para el Inter Miami a nivel marketing, que seguro que están muy metidos, podría interesar. El Barça en aspectos económicos, todo lo que pueda rascar, rascará. Es decir, que todo esto podría ser viable. Ya lo hablaremos. Jaime, ha sido un absoluto placer tenerte aquí en el estadio. Hemos aprendido mucho, yo creo. Quizás te vuelvo a atracar cuando el Barça haga la gira en Estados Unidos y hablamos un poquito de los rivales y de lo que se va a encontrar allí, en los campos donde va a disputarlo y tal. Ya hablaremos, ya te intentaré volver a engañar. Y antes de despedirnos, si no me equivoco, tienes una newsletter de MLS en Substack. Véndete un poquito y así a ver si alguna persona que evidentemente tendrás que escribir sobre Messi y sobre el Inter Miami les pueda interesar. De hecho, bueno, ya tengo preparadas algunas cositas. Estoy esperando, evidentemente, a que se sepan los últimos detalles contractuales de Messi, porque, bueno, no se sabe todavía oficialmente la duración del contrato, ni siquiera oficialmente el salario. Eso lo tendrá que publicar el sindicato de jugadores de la liga a su debido momento. Estoy preparando algunas cositas para publicar en la newsletter, que, bueno, básicamente trata, pues, de eso, de fútbol estadounidense, enfocado en lo que es el deporte, el negocio de los medios y el negocio de lo que es la industria del fútbol. Hablo, pues, de muchísimas cosas. No tiene una periodicidad como tal. Publico cuando me entra el gusanillo y cuando hay algo realmente importante de lo que hablar, como esto de Messi ahora. En unos días a lo mejor ya consigo publicar algunas cositas. Y siempre tengo el problema para vender la newsletter porque el nombre es particular, ¿no? Se llama soccer.substack.com. El nombre es Se llama Soccer. Pues siempre digo, se llama Soccer y la gente lo busca como soccer. O sea, tiene su gracia, pero bueno. Nada, que entren en tu Twitter, que te sigan también para estar un poco informados de la actualidad más al momento y en Substack de contenido más gourmet. Jaime, lo dicho, un absoluto placer. Ha sido una charla muy amena y además muy didáctica sobre cómo funciona el fútbol ahí, bueno, el soccer en Estados Unidos. Y nada, seguiremos hablando. Jaime, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Adiós.